El 1 de agosto se celebra el Día Mundial del ARN, ácido ribonucleico, esto con la finalidad de dar a conocer la importancia de esta molécula en la generación de proteínas en el organismo. El ácido ribonucleico es una molécula que está presente en todas las células vivas y que contiene la información copiada del ADN, necesaria para la fabricación de proteínas que son vitales para todos los procesos de la vida. El ARN permite la síntesis de proteínas, siendo una conexión esencial para la formación genética entre el ADN y las células. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica llegan los catedráticos, el doctor Ricardo Nieves y el doctor Amaury García. Bueno, señores, hoy estaremos conversando con dos profesionales que nos van a disecar el tema de cómo impacta la economía en los servicios de salud y dándole la bienvenida de inmediato al licenciado Guarocuya Félix, economista. Muy buenos días. Muchas gracias, Mauri, y muchas gracias a ustedes por la invitación, y lamento mucho que no esté Ricardo ni el doctor Nelson Rodríguez, y con Nelson le mando un gran saludo, es mi gran amigo Nelson. Nelson recibirá esos saludos de manera muy efusiva. Demóstenes Guarocuya Félix Paniagua. Así es. Ese es su nombre. Así es. Bueno, Así sea es. usted bienvenido a Cátedra Médica. Aquí la salud merece respeto. Muchas gracias. También saludamos a Gonzalo Basilea, ya está a través de la Zoom. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, para nosotros es una honra. En cabina, Lisania Salcedo, el doctor Roberto Lafontaine y un servidor, el doctor Amaury García. Estaremos conversando con Guarocuya Félix, que es la contraparte tuya como economista, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, Guarocuya, economía y salud. Yo creo que la voz cantante inicialmente pues la tienes tú desde el punto de vista de el punto fundamental del conversatorio del día de hoy. Así que nos gustaría que tú nos hicieras una introducción de este aspecto. Mira, favor. Muchísimas gracias por la pregunta, y yo quisiera comenzar por hacer un poco de historia. Decir que no siempre lo que hoy consideramos la salud pública como una responsabilidad del gobierno se consideró que fuera responsabilidad de este. Es decir, que la responsabilidad de los gobiernos prácticamente surge a principios del siglo XX, y eso queda reforzado después de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito antes se generó un informe en Inglaterra, que fue el informe Beveridge, que le encargaron a un especialista en el Reino Unido la elaboración de un informe sobre los sistemas de seguridad social, que estaban además totalmente dispersos, sistemas que habían aparecido en torno a 1880 en Alemania bajo el gobierno de Bismarck. Los países europeos fueron creando sistemas independientes, seguro de salud, seguro de vejez, seguro de discapacidad o de incapacidad, pero al final estaban dispersos y todavía seguía siendo responsabilidad la salud colectiva de lo que eran organizaciones de caridad. A principios ya del siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ya los estados comienzan a regular los sistemas de salud con cierta capacidad de establecer normas y criterios, pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que efectivamente la sociedad ya asume que los estados tienen la responsabilidad de los sistemas de salud. Por lo tanto, asumo que cuando hablamos de economía y de salud, estamos hablando de la economía del sector público referente a la salud pública. No necesariamente, aunque sí se complementa, a la salud que gestiona el sector privado, aunque, como he dicho, ambos se complementan. Una definición técnica de economía de la salud sería la utilización de los criterios económicos para el análisis de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios de salud. Hay algunos que subdividen
todavía la economía de la salud, en la economía de los fármacos, es decir, cuál es la economía de la industria farmacológica, y así la puedes subdividir según tantos componentes tienes en el ámbito de la salud. Digamos que desde el punto de vista contemporáneo, cuando hablamos de la economía de la salud, hablamos fundamentalmente de la economía de la salud pública, y por supuesto que engloba de forma complementaria la economía de la salud privada, es decir, los bienes y servicios de salud que produce también el sector privado. En República Dominicana tenemos un sistema mixto, es decir, hay fundamentalmente una provisión de salud mayoritariamente del sector público. Ya podremos entrar en discusiones si es de mayor o menor calidad o cómo se articula, hasta dónde llega esa cobertura de salud, la calidad de los procesos que allí se generan para proveer un buen servicio, y luego tenemos una salud que está en manos del sector privado. Por lo regular imputamos mayor calidad de servicio al sector privado en sentido general. No siempre es así, y esto es importante destacarlo. Hay hospitales, por ejemplo, que gestiona el sector público que tiene mucho mayor calidad en los equipamientos y en los servicios que suministra que muchos hospitales o clínicas que están en manos del sector privado o de, digamos, iniciativa privada. Por ejemplo, clínicas en los barrios. Tenemos muchas clínicas en los barrios, pequeñas clínicas, pero es preferible el sistema de salud público a muchas de estas clínicas por temas de equipamiento, quizás a veces no tanto de personal, pero sí de equipamiento. Entonces tenemos un sistema en ese sentido público, mayoritario, y privado que se complementa entre sí. No es exclusivo de República Dominicana, incluso en los países que tienen sistemas de salud mucho más desarrollados desde el sector público, también coexiste el sector privado que suministra servicios de salud, pero en mucho menor medida que lo que ocurre en República Dominicana y en mucho mayor calidad y cantidad de servicios que lo que ofrece el sector público de la República Dominicana. Roberto Lafontaine. Guarocuya, es un enfoque muy centrado en el aspecto de la salud cuando se pierde, en el aspecto de la enfermedad. Sí. Ahora bien, en Suiza, 2021, diciembre del año pasado, hay un enfoque más amplio donde le asignan a la economía un papel central en la promoción de la salud. Dice exactamente el diseño de una economía equitativa que sirva al desarrollo humano dentro de los límites planetarios, centralmente como línea estratégica número 1. ¿Qué tú opinas de esto? Mira, yo estoy de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Si tú me preguntas a mí cuál es mi posicionamiento sobre el tema de la gestión de la salud, yo te diría que, y me posiciono en ese sentido, yo apuesto, abogo y he tratado de propiciar desde responsabilidades que he tenido el fortalecimiento de un sistema universal de salud pública, donde debe ser un sistema de calidad y donde no debería existir ningún tipo de limitación para acceder a él. Esa es la visión, ¿no? O sea que la comparto absolutamente contigo. Pero no es de extrañar que sea en Suiza. Suiza es un país con uno de los mayores índices de desarrollo, no solo económico, sino de desarrollo humano a nivel en todo el planeta. Es decir, está por encima de los indicadores de Estados Unidos, que es el país más rico que los dominicanos tenemos de referencia. Y en Estados Unidos es muy complejo el sistema de salud, que también lo usamos como referencia. No es una buena referencia para la República Dominicana porque mayormente es un sistema privado que descansa en seguros privados para proveer servicios que serían incosteables a los ciudadanos. Fíjate que Estados Unidos no ha podido generar todavía un sistema de seguridad social al estilo europeo. Cuando me refiero al sistema de seguridad social estoy hablando a la integración de todos los sistemas. No solo estoy hablando de la provisión de salud, estoy hablando de seguros de desempleo o seguros para la tercera edad, es decir, las pensiones, estoy hablando del acceso a la salud y estoy hablando otro tipo de riesgo y de cobertura que tiene que cubrirse. Entonces, los países con mayor nivel de desarrollo en estos sistemas son sistemas integrados. Estados Unidos es un sistema segmentado en gran medida y en República Dominicana lo tenemos. No es ni chicha ni limonada, no es ni una cosa ni la otra. Intentamos por un lado que sea integrado y por otro lado al mismo tiempo lo segmentamos. Es muy propio de nuestra cultura, ¿no? De que vamos generando situaciones totalmente contrarias en un mismo sistema que gestionamos. Entonces, República Dominicana tiene un gran reto para llegar a esa aspiración que tú has planteado en el caso de Suiza, pero sería también aplicable para el caso de República Dominicana perfectamente. Bueno, hoy conversamos en Cátedra Médica en
los lunes, como de costumbre, los catedráticos, y conversamos con Guarocuya Félix como economista y hablamos con el doctor Gonzalo Basilé, epidemiólogo y cientista social. Muy buenos días de nuevo, Gonzalo. Y la pregunta que le he hecho a Guarocuya Félix la transfiero ad integram a tu persona. Adelante. Bueno, buenos días. Sí, escuchando un poquito la reflexión ahí me aparecieron como como un tsunami de reflexión, ¿no? Muy rápidamente ubicar dos cuestiones. La primera cuestión, creo que es necesario, digamos, en el siglo XXI, sobre todo ubicados en la especificidad que tiene América Latina y el Caribe, ¿no? Y los sistemas de salud y seguridad social en Latinoamérica y el Caribe. Creo que el primer interrogante que me aparece al escuchar, digamos, y a la reflexión es un poco, de alguna manera, cómo utilizamos modelos teóricos y de política pública sobre sistemas de salud que fueron pensados, ¿no? Digamos, en los países centrales o en el norte global para pensar las dinámicas del para qué y el por qué de un sistema de salud y sobre todo de sistemas de salud en la región latinoamericana y caribeña. Pongo un ejemplo, ¿no? para que se entienda. Es decir, en realidad los sistemas de salud no surgen en la posguerra, en realidad los sistemas de salud son parte de una reflexión que se va dando dentro del, podríamos llamar el capitalismo contemporáneo en sus diferentes transiciones, donde en esa dinámica, digamos, por ejemplo... Perdón, Gonzalo, yo no he dicho sí, que surgen en la posguerra, yo he dicho que se consolidan en la posguerra. Ok. No, pero no quiero aclarar esto para que no interpreten que he dicho lo que no he dicho. Ok. Correcto, adelante. Entonces, una primera aclaración entonces que me parece muy importante es que tanto el modelo más conocido como de asistencia pública de caridad o beneficencia, que son la base de mucha de la institucionalidad pública, de la vieja institucionalidad pública, tanto en el norte como en América Latina, todo el modelo Bixmar, ¿no? Digamos, el modelo Bixmar es un modelo que viene a resolver los seguros sociales, ¿no? Vincular la salud y la protección social al empleo, ¿no? Con toda la lógica del capitalismo industrial de pleno empleo, que todas y todas íbamos a tener trabajo y a través del trabajo íbamos a tener acceso a la salud y protección social. Bixmar, hay que entender que Bixmar no está pensando en la protección de salud de las y los trabajadores, está pensando de alguna manera en desactivar los conflictos sociales que se anidaban adentro de estas transiciones de la revolución industrial y del capitalismo industrial, ¿no? Y América Latina, ¿cómo incorpora eso? Por ejemplo, el modelo Bixmar lo incorpora con misiones de la Organización Internacional del Trabajo entre finales de los 30 y los 40, planteando misiones que llegan a América Latina, a México, Argentina, Chile, y, digamos, empieza a haber una explosión de institutos, de lo que llamamos los institutos de seguro social, institutos de seguridad social, que en el caso dominicano, el extinguido, digamos, Instituto Dominicano de Seguro Social, creo que era, el IDSS. El modelo Beveridge tiene que ver, como decían, en la particularidad de las condiciones que se están dando en la posguerra en Inglaterra, ¿no? Donde se habían destruido todos los hospitales, había una falta de fuerza del trabajo de la salud, es decir, había pocos trabajadores y trabajadoras de la salud en ese hospital, y Beveridge, digamos, a partir de un mandato que le pide el Parlamento británico, hace una propuesta de eso que llamamos seguridad social universal, pero lo que trata un poco de ubicar muy rápidamente, en primer lugar, es la necesidad de preguntarse el para qué y el por qué de los sistemas de salud en el siglo XX, ¿no? Tratando de pensar la especificidad que tienen los sistemas de salud en términos de las respuestas epidemiológicas, sanitarias, socioambientales, demográficas que tenemos en nuestros territorios, países, colectividades humanas, ¿no? Entonces creo que ahí un poco tratar de reubicar a los sistemas de salud de alguna manera, no tan solo con los modelos y modelajes que nos ha traído un poco las reflexiones porque hay que entender que estos modelos o modelajes, Bixmar, Beveridge, o los que podemos enunciar, fueron pensados, teorizados y materializados incluso para problemas de contexto y para problemas muy situados que tenían esos países o esos territorios o esas contextualidades, en este caso Europa o posteriormente otros territorios, ¿no? Entonces creo que ahí un poco traer como esa reflexión de la redefinición del para qué y el por qué, asumiendo que en realidad los sistemas de salud son construcciones históricas. América Latina y el Caribe trae como una especie de acumulados de reformas, de las reformas,
¿no? Del BB, digamos, del Bixmar a los programas verticales y los sistemas locales de salud, de los sistemas locales a los sistemas de asistencia pública de caridad o beneficencia, de esos sistemas de caridad o beneficencia a lo que conocemos hoy muchas veces como los sistemas de aseguramiento de pluralismo estructurado, ¿no? O sea, como el caso dominicano, colombiano, chileno. Entonces, lo que trato un poco de plantear es ubicar que los sistemas de salud en realidad no son construcciones de un aparato externo a las sociedades, sino que son construcciones históricas, fruto de las relaciones sociales, de las relaciones políticas y también de la economía, es decir, de cómo eso se va condensando en una institucionalidad, en una organicidad, en unos cambios organizacionales e institucionales, en esto que a veces llamamos bienes públicos, comunes, colectivos. Entonces, bajo un poco esa primera aproximación, me parece que sin duda el campo de la salud, en la relación con la economía, yo ubicaría ahí dos cuestiones que seguro Guaracuya puede profundizar mucho más. En primer lugar, me parece muy importante ubicar que eso que llamamos economía de la salud, en realidad nace, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, como una corriente desde los años 80, que es básicamente la economía neoclásica de la salud. Es decir, básicamente toda la lógica más econométrica y de economía, podríamos decir, en el contexto más liberal o de actualización liberal que se está produciendo en el mundo, donde aparece toda una reflexión, ¿no?, de ciertas políticas, ciertas matrices, ciertas concepciones del campo de la salud que denominamos economía de la salud. Centralmente donde se produce una división del trabajo, y con eso termino, una división del trabajo donde los organismos, tanto internacionales como nacionales de la salud, pasan a un rol secundario y toman un rol central en los sistemas de salud y en el campo de la salud los bancos, ¿no? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos el sistema financiero internacional que entra a la reforma de los sistemas sanitarios, pero hay que entender que esto que ocurre en los 80 ya viene ocurriendo con el campo de la salud entre los 60 y los 70, porque el campo de la salud se transforma en un gran campo, primero de acumulación de capital, todos lo sabemos, ¿no? El gran complejo médico industrial farmacéutico financiero que se va desarrollando desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, ese complejo que conocemos sobre todo a la industria farmacéutica, pero también está la industria de tecnología sanitaria, la industria de insumos médicos, sí, la industria aseguradora financiera, solo para decir eso. Entonces, ahí me parece que hay una necesidad también de pensar una economía política de la salud, ¿no? Sí. De cómo pensar críticamente eso. Sí, Gonzalo, mira, existe naturalmente entre los teóricos, y tú que eres un escritor, has publicado varios libros respecto de todo este concepto de epidemiología crítica y de todo la parte social, digamos, aunque creo que es una redundancia hablar en materia de salud de algo que ponerle el agregado de social, porque estamos hablando justamente. Sin embargo, hay un aspecto que me gustaría, tanto Guaracuya como tú, que abordaran, y es lo relativo a que la salud, digamos, como en su definición, ¿no?, de ese estado de bienestar, que incluye al contexto social, al contexto comunidad, se vale de lo que son los determinantes sociales. Cuando hablamos nosotros de salud, pues ocurre que se vale de medios, y entre ellos, Guaracuya, está el aspecto de la economía. ¿Qué papel juega ese componente en nuestras sociedades para la salud como un determinante? Dentro de eso que te tocará a ti también, Gonzalo, pues hablar de esos determinantes sociales en términos general, pero lo que tiene que ver con lo económico, Guaracuya, nos interesa saber eso. A ver, desde el punto de vista económico, evidentemente que una sociedad, una economía mucho más fuerte genera, en principio, mejores sistemas de salud, tanto públicos como privados. Pero fíjate, en teoría, ¿no? En teoría. No, porque ya acaba de decir del... Claro, no necesariamente ocurre así, porque República Dominicana sería un ejemplo, por ejemplo,
donde tú correlacionas crecimiento de la economía y correlacionas crecimiento de la provisión de servicios de salud y no hay una correspondencia directa uno a uno. Así es. Es decir, crecemos, pero no necesariamente mejoramos ni los niveles de empleo ni de empleabilidad. Eso no impacta necesariamente en términos positivos uno a uno, sino que impacta en una mucho menor proporción que la contabilización del crecimiento. Por lo tanto, no solamente tenemos que tomar en cuenta el crecimiento de la economía, sino que tenemos que tomar otros criterios. Por ejemplo, el criterio de igualdad al interior de una sociedad. ¿Cuáles son los indicadores y las instituciones que mejoran la equidad y el acceso a la provisión de estos servicios? Es decir, yo puedo crecer mucho en términos estadísticos, pero acuérdate que los promedios engañan. Es decir, puedo tener una alta concentración de riqueza. En términos proporcionales, las personas más ricas gastan menos en términos relativos en salud que las personas más pobres. Entonces, pudiese estar tomando una fotografía que no se corresponde efectivamente con lo que en realidad ocurre a las personas en su día a día. Es decir, una persona con menor nivel de ingreso, una persona que genera un ingreso que no está ni siquiera en el umbral de pobreza de cerca de $2 al día, consume menos servicios de salud en términos relativos que lo que consume una persona que está mucho más por encima de ese nivel de umbral de pobreza. Lo contrario, consume más. O sea, demanda más. Consume menos en términos monetarios. En términos relativos consume menos monetario, pero tiene mucho mayor necesidad de salud que no está siendo satisfecha. Entonces, ese es un tema que hay que tocarlo con mucho cuidado, porque pudiese parecer que el sentido común aquí sería lo que te normaría para tú formular, por ejemplo, una mirada a lo que ocurre en la economía de la salud o en la economía de un país en relación con la salud. Si tú tomas por quintiles en República Dominicana, el quintil que más consume en términos relativos a salud es el quintil más bajo. En términos relativos, en términos absolutos de números, el quintil más alto. Es decir, los más ricos en términos absolutos porque tienen acceso a servicios de salud mucho más costosos, más privilegiados en sentido amplio y de mayor cobertura. Entonces, los quintiles más bajos, del tercer quintil hacia abajo, el gasto, por ejemplo, de bolsillo en salud es mucho mayor en términos relativos a su nivel de ingreso. Por eso te digo que a veces el sentido común no nos ayuda para nosotros aproximarnos a ver exactamente lo que está ocurriendo en temas de acceso o equidad, en este caso en temas de salud. Pero por supuesto que la economía tiene un rol muy importante en cómo financiar, por ejemplo, los sistemas de salud público o cómo acceder al financiamiento de los sistemas de salud privados. Creo que en el caso de República Dominicana, este es un tema que tenemos que poner sobre la mesa de debate porque tenemos muy segmentado todo el sistema de seguridad social. Tenemos muchas instituciones que gestionan salud, por ejemplo. Tú vas desde la Presidencia de la República con programas especiales hasta los ministerios que no tienen nada que ver con ministerios, salud. Los ministerios sectoriales que no tienen que ver con salud también tienen programas de ayuda de salud, o tiene una gran dispersión entre el Servicio Nacional de Salud, que todavía no está totalmente consolidado, y el propio Ministerio de Salud, que se supone que debe ser rector del sistema. Entonces, esto es un punto que hay que poner sobre la mesa. En otras ocasiones he planteado la necesidad de 4 reformas importantes. Primero, la reforma de la división política del territorio. Creo que hay una parte de esa reforma que está en marcha. El Senado aprobó recientemente una ley de regiones. Una segunda reforma importante es la reforma de todo el sistema de empleo de la República Dominicana, y esto implicaría todo el sistema de seguridad social. No podemos quedarnos como lo hacemos solo en discutir las reformas del Código Laboral. Tiene que ser una reforma del mercado de trabajo, crear sistemas de intermediación universales y de acceso gratuito. Eso implica tener políticas activas de empleo y vincular el mercado de trabajo, las políticas de empleo y de ingresos con la seguridad social y además con los programas de subsidio y transferencia. Nosotros lo tenemos, pero todo eso lo tenemos disperso y además de manera muy ineficiente. Esto implicaría una reforma profunda del Ministerio de Trabajo, tal como lo conocemos, para gestionar todo el sistema. Por supuesto que no es el único modelo. La tercera reforma para poder financiar todo esto: tú necesitas una fiscalidad diferente en República Dominicana. ¿Más impuestos? No necesariamente, simplemente diferente a lo que nosotros tenemos en este momento. Es un sistema fiscal muy regresivo, donde los que menos tienen más pagan en términos relativos. Ocurre más o menos con el consumo de servicios de salud o de servicios de educación. ¿Qué pasa con el que tiene más paga?
Nos vamos a una pausa, Guarocuya, y me responde esa pregunta al retorno. Cátedra Médica, conversamos con Guarocuya Félix y con Gonzalo Basile. Hoy el impacto de la economía en los servicios de salud. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.